De Matemáticas 3 para la segunda semana de contingencia. El tema que vamos a ver en esta ocasión se llama construcción y desarrollos planos para cilindros y conos. Como ya pudiste ver en los dos videos anteriores, uno de cilindros y uno de conos, ya sabes identificar qué es un cuerpo geométrico, que en este caso el cuerpo geométrico puede ser el cono o el cilindro, y qué es un desarrollo plano. El desarrollo plano es cómo se vería ese cono o ese cilindro si lo abrieras por un ladito, si lo cortaras con tijeras y lo extendieras sobre una mesa, se vería de esta manera. Esto es el desarrollo plano y esto es el cuerpo geométrico. En este último video, el tercer video introductorio para comprender el tema y resolver los ejercicios que te vienen en tus actividades de las tareas en Mides, lo único que vamos a revisar son las fórmulas necesarias para poder generar la construcción en físico, ya sea de un cilindro o de un cono. En este caso particular nos vamos a enfocar únicamente a la construcción de los conos. En este caso, lo primero que tendrías que intentar es construir un cono con papel, una hoja de papel o una cartulina, lo que tuvieras por ahí a la mano. Y construir un cono específicamente de ciertas dimensiones. Vamos a colocar en este caso un valor, pues un valor inicial. Vamos a marcar un valor inicial. Vamos a dibujar o intentar dibujar y construir un cono que tenga las siguientes medidas. Vamos a colocar que tenga una superficie de... Vamos a marcarlo aquí así. Que tenga un radio de, no lo sé, 4 unidades. 4 unidades en la base. Que tenga una altura de, no lo sé, de 10 unidades, por ejemplo. Y vamos a ver cuánto tendría que tener de generatriz. Y bueno, para poder entender estas situaciones, tú tendrías que construir en primera instancia un cono de estas medidas, que tenga, al momento de formarlo, al momento de armarlo, que tenga un radio de 4 y que tenga una altura de 10. Eso la única forma de poderlo corroborar pues es con una regla, midiéndolo. El problema que nos encontramos es que tú lo primero que tendrías que hacer es, pausas este video, arrancas una hoja de tu libreta o un cacho de cartulina que tengas e intenta construir el cono simplemente con lo que tú tienes de conocimiento, con tu razonamiento que le puedas poner al problema. Una vez que hayas intentado construirlo y me digas si sí lo hiciste o si sí te salió o si no te salió, vamos a ver el fundamento de cómo tendríamos que construir un cono, en este caso particular, pero a la primera y sin equivocaciones. Entonces, lo primero que vamos a entender es lo siguiente. Un cono es un cuerpo geométrico, un cuerpo que tiene volumen, que está vacío por dentro, pero que tiene un volumen o una capacidad. Al momento de cortar ese cono, como viste en los videos anteriores, tú lo cortas con unas tijeritas por cualquier parte y lo extiendes, vas a obtener el desarrollo plano de ese cono. En esta ocasión tú vas a poder observar que el cono depende de su tamaño y depende de su base. Este cacho de cartón o de papel va a quedar de diferente dimensión según el tamaño. Es decir, si tú tuvieras un cono de estas medidas, el pedazo de papel que tú tendrías que utilizar sería algo pues más o menos como esto. Vamos a identificarlo más o menos de esta manera. Pero ¿qué pasaría si tuvieras que dibujar un cono que fuera, vamos a suponer que tuviera la misma base, en este caso por ejemplo la misma base de 4 centímetros, pero que fuera un cono todavía más alto? ¿Sí? Mucho más alto en comparación con los 10 centímetros que le pusimos aquí. ¿Cómo se vería su desarrollo plano? Pues posiblemente su desarrollo plano, al momento de seccionarlo por un lado y extenderlo sobre la mesa, tú simplemente observarías que necesitas un pedazo de papel a lo mejor de este tamaño. Es decir, necesitarías solamente este trozo de papel para dibujar este cono en físico. ¿Por qué? Pues porque como es más alto, ocupa menos cantidad de papel que un cono más bajo que ocupa más cantidad de papel. Entonces, bajo esos términos, lo que vamos a desarrollar aquí es las fórmulas necesarias para construir un cono a papel, de papel o de cartón, a la primera y sin equivocaciones.
¿Cuáles son los elementos que forman un cono? En este caso tú lo puedes ver por dentro de forma imaginaria. Tienes la altura del cono. Del centro a cualquier pedazo de la base, a cualquier extremo de la base del cono, se va a llamar radio. Y lo que vimos en el video anterior es que lo que forma el cono, lo que le da la forma al momento de girar este triángulo rectángulo que ves aquí adentro, eso se le conoce como generatriz. Es la parte que genera tanto el cono como genera el cilindro. Entonces, una vez que nosotros cortamos este cono y lo extendemos en el papel, tú lo verías más o menos de esta manera. Un pedazo de papel, un cacho de círculo, ¿sale? No completo, que tiene un ángulo, ¿sí? Un ángulo de apertura del puro papel que inicia en este punto y termina en este otro punto. Entonces, primer elemento que tenemos que determinar para la construcción de un cono bien hecho es cuánto debe medir el ángulo de inclinación de ese pedazo de papel. ¿Cuánto ángulo necesito abrir mi compás para cortar el papel? Otra cosa que necesitamos entender es que, por ejemplo, este círculo que ves aquí corresponde a la base del propio cono, o sea, son del mismo tamaño. Si tú pudieras desenrollar este círculo pequeño, tú verías que si lo coloco aquí y lo voy desenrollando como si fuera una cuerda, esta misma cantidad de círculo, esta longitud que verías aquí, ¿sí?, encaja perfectamente en todo el cono, porque al momento de armarlo pues va a tener esa misma base. Hay una propiedad que se va a perder, la altura. Cuando tú desarmas el cono y lo pones en el papel, la altura se pierde. Toma en cuenta que el papel es todo esto que estaríamos viendo aquí alrededor, ¿no? O sea, el contornito del cono es todo lo que estamos viendo aquí alrededor. Entonces la altura se pierde, es una medida que ya no podemos encontrar. Entonces, ¿cómo puedo con papel construir un cono de 10 centímetros de alto si en el papel no puedo ver la altura? Esta distancia que tú ves aquí pues es la generatriz, es el corte que haríamos sobre el cono en esta distancia para abrir el papelito y poder saber qué tan grande va a quedar el cono. Entonces eso no es lo mismo que la altura, entonces es importante determinar esa situación. Entonces tenemos que calcular también el valor de la generatriz. Para calcular el valor de la generatriz vamos a ocupar conceptos que ya has estado manejando en temas anteriores y que son ya relativamente sencillos para ti. También vamos a encontrar la altura, la fórmula de la altura, y con estos tres elementos prácticamente podríamos encontrar cualquier variable de la construcción de un cono. De repente también el radio, entonces vamos a ver qué fórmulas tendríamos que ocupar para un radio. Y pues bueno, vamos a comenzar. La fórmula que vamos a emplear para resolver el ángulo es una fórmula muy sencilla. Lo único que vamos a utilizar son multiplicar 360 grados multiplicado por el valor del radio, es decir, cuánto tenemos que tener en la base del cono, y lo vamos a dividir, todo eso lo vamos a dividir entre el valor de la generatriz. ¿Sale? Esa es la formulita que nos va a servir para determinar el valor del ángulo de cualquier cono. No importa su tamaño, no va a importar su forma, esta es la única formulita que vamos a estar empleando. ¿Sale? 360 del radio entre la generatriz. Ahora, ¿cómo se calcula la generatriz? Si tú lo puedes ver aquí, la generatriz es esta dimensión. Este es el radio y esta es la altura. Esto es un triángulo rectángulo. Aquí podríamos aplicar un teorema de Pitágoras para poder generar el valor de la generatriz. Como la generatriz es una hipotenusa dentro del cono, vamos a tener que la fórmula es muy sencilla. Vamos a calcular como la raíz cuadrada de la altura elevada al cuadrado más el valor del radio elevado al cuadrado. Si tú quisieras encontrar entonces el valor del h, pues simplemente es un despeje de aquí, que es un teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos que esto es la generatriz, que es como si fuera la hipotenusa, al cuadrado, y le vamos a quitar el otro cateto que queremos encontrar, que en este caso es el valor del radio cuadrado. Agregamos raíz cuadrada y ya tenemos la fórmula para calcular una altura, si es que eso fuera lo necesario. Y para calcular un radio pues hacemos exactamente lo mismo. Generatriz al cuadrado menos el otro cateto, que sería la altura, ¿sale? Y le sacamos la raíz cuadrada.
Estas 4 son las fórmulas que vamos a ocupar para resolver el problema de un cono. Entonces vamos a enfocarnos en el problema que tenemos aquí. Tú debes construir un cono de 10 centímetros de alto y que tenga un radio de 4 centímetros. ¿Cuánto debe medir la generatriz? El problema es que si yo quiero construir este cono, la altura no la puedo ver en el pedazo de papel. Entonces, para poder resolver este problema vamos a encontrar estos 4 elementos forzosos. Vamos a ver cuáles de ellos ya conocemos. Para este caso particular, tú tienes que revisar que, por ejemplo, el valor del radio ya nos lo están dando. Nos van a dar casi siempre algunos elementos, el radio o la altura, a veces la generatriz, y con eso debemos determinar todos los demás. Entonces el radio en este caso vale 4 centímetros. Entonces ya tenemos esta medida. Tenemos en este caso también la altura, que necesitamos que el cono tenga una altura de 10 unidades o de 10 centímetros. Ahí lo marcamos. Lo que no conocemos es la generatriz. Debes tomar en cuenta que la generatriz no va a medir lo mismo que la altura. Pareciera ser que sí, pero no es así. Entonces la generatriz, ¿cuánto mide? Pues vamos a la formulita que tenemos de este lado. La generatriz dice que es exactamente lo mismo que la raíz cuadrada de la altura al cuadrado. ¿Quién es la altura? La altura es 10. Entonces ponemos 10, elevamos al cuadrado, sumamos, dice la formulita, radio. Entonces el radio vale 4. 4 al cuadrado. Resolvemos esto paso por paso. Hay que tener en cuenta que el proceso es importante y se va a evaluar el proceso. Entonces 10 al cuadrado, vamos a tener que son 100. Y 4 al cuadrado, pues son 16. Hacemos la suma y la generatriz es lo mismo que la raíz de 116. Como sabemos que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo, la generatriz tendría que salir más grande que 10. Entonces vamos a ir a la calculadora, calculamos cuánto nos entrega la raíz de 116 y pues simplemente ponemos 116 raíz. Ya sabes que te da resultados raros, entonces presionas la teclita que vemos aquí y nos dice que vale 10.77. Quiere decir entonces, este dato sí es el dato importante, 10.77. Como tú no puedes aproximar en papel, en medidas reales, el segundo dígito decimal, tú lo único que vas a hacer es que lo vas a redondear. Si aquí dice .77, tú vas a trabajar en papel con 10.8. 77 es .80 es lo más cercano a 77, entonces lo vamos a manejar como .8. Es decir, la generatriz de mi pedazo de papel va a medir 10.8 centímetros. ¿Sale? Entonces 10.8 centímetros. Ya conocemos este dato de aquí. Nos hace falta entonces también, ya calculamos la generatriz, ya tenemos la altura, ya tenemos el radio. Lo único que nos hace falta es el ángulo, y precisamente el ángulo nos pide esos cálculos que ya teníamos previamente. Entonces el ángulo de apertura del papel simplemente dice 360, que multiplica al valor del radio. En este caso el valor del radio ya lo conocíamos, es de 4, y lo vamos a dividir sobre el valor de la generatriz, que en este caso nos dio 10.8. 10.8. Nos vamos a la calculadora, hacemos el respectivo cálculo y nosotros vamos a tener que son 360 por 4 entre 10.8, que es la generatriz. Presionamos la tecla. 133.3. Quiere decir entonces que el ángulo para nuestro papel es de 133 grados. Lo mismo, estas medidas .33 nosotros no podemos medirlo en un transportador, es muy difícil, dado que una rayita y otra están demasiado pegadas en las medidas. Entonces lo vamos a aproximar. 133.3 lo vamos a dejar en 133 grados. Eso sí lo podemos medir de forma un poquito más precisa en el transportador. Entonces mira, ya tenemos todos los elementos para construir un cono a la primera y sin equivocaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al papel. Esto hay que construirlo con papel o cartulina, no hay de otra.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trazar un círculo, sale un círculo que tenga 10.8 unidades de longitud, un radio de 10.8, porque eso es lo que vale nuestra generatriz. Ajá. Entonces marcamos, abrimos nuestro compás, punto donde quieras ponerlo, abres 10.8 y le das la vuelta, toda la vuelta, construye el círculo completo. Ahí no pasa nada, no importa. Luego, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar un radio donde quieras colocarlo, no importa cómo lo vayas a poner. En este caso podrías dibujar este radio primero, y pues lo único que vas a hacer es lo siguiente. Tú ya sabes que el círculo en su interior tiene 360 grados. Como tu ángulo es de 133, pues tu transportador, que es así una media vuelta, empieza en 0, depende de dónde lo vayas a medir, empieza en 0, pero termina en 180. Es decir, tu transportador no es suficiente para poder medir el ángulo que te acaba de entregar de 133. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A 360 le vamos a quitar 133 para que nos quede el ángulo que se encuentra aquí adentro. Este ángulo es el que sí te va a permitir poder acomodar los dos radios que necesitas para cortar el papel de la forma adecuada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a la calculadora y quitamos a 360, le vamos a quitar 133 y nos queda un ángulo de 227. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ángulo de 227 es lo que vamos a colocar de este lado.